Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 177, mercados cerca de máximos, se va a septiembre, sí, se va un nuevo mes en bolsas y vamos a estar viendo todo lo que nos dejó y la perspectiva de cara a el último trimestre de este año 2024, analizando acciones, criptos, sí, todo lo que tiene que ver al mercado internacional, así que a quedarse, el disclaimer de siempre como decimos en el canal, acuérdense, esta es solamente mi visión de los mercados. Cada cual tiene que hacer su propio análisis y operar en consecuencia. Yo soy idóneo Mercado de Capitales, agente productor independiente, matriculado en la Comisión Nacional de Valores, y en estos videos intentamos dar una visión de al menos el contexto general del mercado y aportarles ¿sí? algún contenido que les pueda sumar también a su propio análisis y invitarlos a los nuevos ¿sí? seguidores del canal a sumarse a la comunidad de Telegram, que ahí sigamos compartiendo todos y cada uno de los días las noticias más importantes del mercado. Se van sumando a Telegram, que es totalmente gratuito, lógicamente como este canal. Nos buscan como Kevin Vogel, Inversiones Inteligentes, y ahí los esperamos para ir compartiendo con ustedes. Las vías de siempre para colaborar con el canal, acuérdense, particularmente dejarle like a este video, algún comentario abajo en la descripción, ¿sí? Para sumar a este video y tanto sumarse a la comunidad, donativos en Mercado Pago, cualquiera de estas vías para colaborar, totalmente bienvenidas. Y vamos a ir de lleno porque tenemos un video cargado de información, cargado también de análisis y sobre todo cargado de analizar un poco el contexto de lo que nos va dejando ya, bueno, cerquita a las puertas del último trimestre de este año. ¿Qué fue lo que pasó, lo que estuvo pasando tanto con índices como algunas noticias, algunos drivers importantísimos del mercado, sobre todo lo que va a venir, que vamos a tener ya incluso la semana próxima, presentación de balances empresariales. Volvemos otra vez con la rueda de al menos el último trimestre de este 2024. Vamos a ver qué perspectivas tienen al menos los analistas para los resultados o los balances que se van a venir de las empresas más importantes del mundo en Wall Street. Commodities, criptos, sobre todo la situación cripto, particularmente a nivel técnico, que está pasando con Bitcoin, muy, pero muy interesante. Análisis de acciones de Estados Unidos y también alguna que otra empresa del mercado chino que estuvo subiendo una barbaridad. Vamos a estar viendo, vamos a estar analizándolo. Primero repito, algunos drivers antes de irnos a lo técnico. Un rendimiento a nivel general semanal bastante positivo en general, sí, subiendo, particularmente el sector energético, parte de las tecnológicas haciéndolo bastante bien, con Meta subiendo casi un 5%, parte del sector de software también haciéndolo bastante bien, junto a algo también del sector semiconductores, Nvidia que no para, Nvidia que sigue siendo la maquinita, sobre todo no solamente del mercado, sino del sector semiconductores, muy pero muy fuerte, aunque bueno, ya bastante cerquita también de máximos. Nvidia, pese a esta última consolidación o descanso ahí cerquita de máximos. Microsoft sigue haciéndolo un poquito flojo, pero el resto la verdad que haciéndolo bastante positivo dentro de todo el sector de consumo defensivo, un poco lo más flojo. Tesla no tuvo tampoco una buena semana, pero a nivel mensual cerramos un septiembre muy, pero muy bueno, performance de casi un 8,11% para el sector de consumo cíclico, materiales básicos y servicios de comunicación también ahí cerquita, superando el 7% mensual. Una semana, repito, es verdad, un poco mixta, un poco más floja en cuanto a rendimientos, pero a nivel mensual cerramos un septiembre muy, pero muy positivo, ¿sí? Septiembre que al menos por pauta estacional repetíamos que era algo negativo. Bueno, se invirtió la parte de esto que podíamos hablar como estadísticamente flojo para los mercados. Bueno, tuvimos un septiembre bastante positivo. Lo más flojo de este mes, sector de cuidados de salud y de la parte defensiva, de los activos defensivos de consumo defensivo un poco más flojos. El resto, todo positivo desde real estate hasta consumo cíclico, como vemos. Muy, pero muy buen mes para los mercados. Y algunos drivers de esta semana muy, pero muy interesantes. Los principales índices todos subiendo, tanto el S&P 500, Nasdaq y Dow Jones cerrando con subidas de, bueno, en promedio 0,26% el S&P, 0,12% el Dow Jones, perdón, el Nasdaq y 0,11% ahí cerquita también el Dow Jones. Semana cargada de datos laborales, particularmente los datos del mercado laboral, que fueron los que al menos dieron un tono bastante positivo a los mercados, superando las expectativas. Por ejemplo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, se crearon 254.000 nuevos puestos de trabajo, superando los 159.000 que al menos se esperaba como expectativa del mercado. También una tasa de desempleo positiva, sí, que se redujo casi un 4%, 4,1%, por debajo del 4,2% que registramos el mes anterior, al contrario de proyecciones un poquito más negativas de los economistas. Y también datos de participación en la fuerza laboral positivas, 62,7%, sin cambios. En resumen, informes de empleo que trajeron bastante calma
a estas preocupaciones que teníamos en el mercado de una posible desaceleración económica, al menos en el corto plazo, buena recepción por los mercados y sobre todo por los principales índices, y también otro dato, por ejemplo, del PMI manufacturero de Estados Unidos en terreno contractivo, también lo esperaban así los analistas, PMI de servicios que también volvió a ser positivo superando expectativas, con expansión en 54, reflejando crecimiento también en el sector de servicios, cosa que, fíjense, todo esto hizo al menos datos en el mercado laboral hayan propulsado a seguir esta alza en la gran mayoría de índices del mercado en general. Drivers, sí, un poco más negativos o un poco más de tensión, bueno, la parte de la situación bélica en Medio Oriente, es verdad, ataques de Israel al Líbano, la semana pasada Irán respondiendo y atacando a la ciudad de Tel Aviv y aumentando tensiones geopolíticas. Esto igualmente parecería no estar al menos afectando el mercado, así que está ahí muy cerquita de máximo. Vamos a ver cómo estamos en cuanto al S&P 500, que está muy fuerte, inclusive pudiendo superar máximos de toda la historia para volver a estar en subida libre esta semana que viene. Veremos qué es lo que va ocurriendo, pero el mundo expectante, si a estas posibles represalias, no solo de Israel, sino que Estados Unidos también se meta de lleno en el conflicto, que por el momento no parecería ser la situación. Contexto geopolítico que incrementa volatilidad en los mercados, sí, sobre todo vimos subidas bastante importantes en el petróleo, vamos a estar también analizándolas, aunque vamos a ver qué contexto tiene a medio plazo también el petróleo, y una fuerte subida de un 10% en los últimos días que reflejan un poquito al menos las preocupaciones sobre el suministro energético global. Veremos a ver si esto sigue creciendo, como estamos viendo con este aumento en la escalada de conflicto geopolítico, pero gran driver la semana que viene también, aparte de todo esto que estamos viendo de buenos datos laborales, la tensión geopolítica en cuanto al conflicto bélico y lo que tiene que ver puntualmente con la nueva temporada de presentación de resultados. Vuelven las empresas, las mejores empresas de todo el mundo en Estados Unidos a volver a presentar balances, así que vamos a ver cómo van saliendo, vamos a estar viéndolo también en este canal como siempre. Aunque atención con esto que vamos a compartir, expectativa de analistas es que en este tercer trimestre, en el último trimestre, se registre el menor crecimiento de beneficios del año, ¿sí? Antes de una aceleración proyectada para el cuarto trimestre del 2024 y el primero del 2025. Veremos a ver qué va ocurriendo también en este último trimestre y sobre todo qué va pasando cuando empecemos un 2025 que está inclusive a la vuelta de la esquina. Expectativas de principales analistas apuntan a un crecimiento de un 10% en 2024, ligeramente por debajo del 10,7 de julio, y un 15% para el 2025. Veremos si al menos estamos ahí cerquita de las expectativas, con algunos otros datos que también tuvimos en la semana, por ejemplo gran movimiento en los futuros que tuvimos de los fondos federales, por los informes de empleo que estuvimos viendo, por esos datos de empleo que parece que el mercado gustaron y bastante. El mercado ahora dice que hay una posibilidad de un 90% de que la Fed solo recorte tasas en un 25 puntos básicos en noviembre. El mercado estaba descontando otro recorte de 50 puntos básicos. Bueno, ahora parece que ya está descontado que va a ser un 25%. Sabíamos que la Fed iba a recortar tasas, no sabíamos si eran 25 o 50 puntos básicos. Bueno, un 90% ya más volcado a la parte de recortar un 25 puntos. Y sobre todo lo que está pasando con todas las bolsas a nivel mundial. Fíjense esto, me parece muy, muy interesante ver cómo nos está yendo en cuanto a la renta variable global de todo el mundo con el avance chino. Impresionante la bolsa china, cómo lo está haciendo, al menos este despertar, que ahora vamos a ver algo también de índices, que vamos a estar viendo al menos 3, 4 activos de los principales del mercado chino, al menos la subida espectacular. Y si vienen mejorando, no el timing técnico, porque creo que es interesante poder verlos ahora, más allá de esta explosión que tuvieron las últimas semanas, bueno, China a la cabeza es la bolsa que mejor lo está haciendo en 2024. Atención que la que le sigue es nuestro querido Merval, Argentina, 29,6% junto a Perú, Malasia, Sudáfrica y abajo viene Estados Unidos con este 20,8% de subidas, ¿sí? Las que peor lo están haciendo, bueno, Vietnam, Corea del Sur, Chile, Brasil y México con rendimientos negativos, pero fíjense, al menos en puesto número 2, con nuestra bolsa, inclusive también cíclica, que lo vemos también en los directos del Merval. Bueno, lejos, es verdad, lejos, al menos anualizado de un 9% arriba de cómo lo está haciendo Estados Unidos, aunque esto no es la constante, no es todos los años de esta forma, ya lo sabemos, pero China, inclusive haciéndolo también inclusive un poco mejor que nuestro mercado local, y con un Estados Unidos haciéndolo espectacular, brillante 20,8% de un mercado en el cual, claro, tenemos baja volatilidad y
mucho ruido, muchísimo ruido en cuanto a noticias y a esta escalada en conflictos bélicos, pero parecería que no parece importarle a la bolsa que viene teniendo un comportamiento espectacular, espectacular, sobre todo para aquellos que están invertidos siguiendo un sistema y siguiendo el análisis técnico. Felicitaciones porque estamos un poco siguiendo lo que está haciendo el mercado muy fuerte, muy alcista, al menos también al día de la fecha. Acciones chinas que ganaron un 36% en los últimos 10 días de rueda bursátil, su segunda mayor ganancia en 10 días de la historia. Si esto lo tenemos, el último había sido de octubre a noviembre del año 2008, bueno, haciéndolo espectacular ahora, ¿sí? Así que ahora vamos a estar viendo algunos activos chinos que, bueno, dan un poco que hablar porque esta escalada o esta al menos buena recepción de los rendimientos, haciéndolo de una manera espectacular. Y dos cosas más antes de ir a la parte cripto o alguna noticia de la parte cripto para ya pasar a la parte del análisis técnico. Bueno, en general, ¿cómo es la pauta de octubre? Acuérdense, octubre, noviembre, diciembre, último trimestre que suele ser en promedio un mes positivo, de un 0,9% en promedio al alza, ¿sí? De media al menos los últimos 10, 20 años y sobre todo desde 1950, como acá lo vemos en pantalla, sacando atención los periodos electorales. Estamos en periodo electoral, así que esta pauta estacional, que generalmente es bastante positiva, en octubre, sin años electorales, bueno, en años electorales como el que tenemos hoy, suele tener una pauta un poco más floja, ¿sí? Inclusive puede ser negativa, pero en los últimos 10 años generando un 1,8% positivo. Repito, en año electoral tenemos esta baja, o al menos separarnos un poco de lo que suele pasar a nivel general, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa sobre todo cuando el S&P 500 sube un 20%? ¿Sí? Con los octubres, bueno, también en la mayoría de los casos, el cuarto trimestre después de octubre termina mejor, es decir, tenemos retornos negativos de un 3%, ¿sí? De media, pero más adelante, ¿sí? Es decir, noviembre, diciembre terminamos positivos, ¿sí? Los años en general, ¿sí? Así que veremos, sobre todo por presentación de resultados y con ganancias sólidas, así que la media es subir después de un octubre negativo, al menos estadísticamente. Veremos si esto se da de esta manera y veremos sobre todo si de alguna manera este año electoral también ayuda a que, si bien tengamos correcciones en octubre, terminemos un año bastante positivo. Así que también lo dejo, sobre todo con esto, más allá de la posible volatilidad de octubre. Repito, casi el cuarto trimestre en general es el más alto del 80% de las veces. Es decir, el 80% de las veces subimos aproximadamente de medio un 4,3, ¿sí? En promedio es el mejor trimestre del año lejos, ¿sí? Este último, sobre todo las finalizaciones de los años, así que esto estadísticamente suele ser de esta manera, no estamos inventando nada, es estadística, es lo que nos trae un poco la historia de 1950 hacia la fecha, hacia casi el 2023, así que acá lo dejamos, veremos qué va pasando ahora también en 2024, pero a tener en cuenta que pese en octubre que podría llegar a ser flojo por las elecciones, probablemente, nadie sabe lo que va a pasar, pero probablemente pueda llegar a ocurrir, al menos por estadística, terminaríamos cerrando al menos a un año positivo estadísticamente. Y volvemos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en los conflictos bélicos y qué le pasa a la bolsa cuando generalmente haya conflictos bélicos. Bueno, traemos esta filmina que ya la hemos traído en un montón de ocasiones, ¿sí? En el corto plazo, acá tienen la columna de lo que suele ocurrir después de cada uno de los acontecimientos bélicos a un mes. Bueno, la media es caer, ¿sí? Caer casi un 1,2%. Suele caer a veces muy fuerte la crisis de Lehman Brothers, esto ya lo hemos visto, pero sobre todo para los nuevos, ¿sí? Para los que son un poquito más nuevos, que sepan lo que pasa en el medio largo plazo, ¿sí? Después de las crisis, conflictos bélicos y demás, a 12 meses la media de la bolsa sacando, por ejemplo, algunas crisis bien puntuales o algunos años, como el 2021, 2008, o la .com del 2000, en donde sí fue caer a 12 meses, la media es incluso subir, incluso un mes después, 3 meses después de haber tenido los acontecimientos bélicos o los conflictos internacionales, así que la gran mayoría, acá tenemos 40 de los acontecimientos geopolíticos en cuanto a conflictos bélicos o conflictos geopolíticos que tuvimos en historia, y en general la bolsa a 12 meses siempre suele volver a los máximos, suele recuperarse y suele inclusive volver a marcar nuevos máximos. No sabemos lo que va a pasar, pero más allá de esto también nos invita, creo, un poquito a reflexionar
de que pese a lo que estemos viendo, o estemos escuchando, mejor dicho, ese ruido de mercado que nos quieren vender todo el tiempo, bueno, seguir la tendencia, seguir lo técnico también más allá de esto, y sobre todo con datos estadísticos como este que traemos, que ya lo hemos traído en varias ocasiones, no es nuestro, sino que es de Carson Investment, que bueno, un poco nos hace reflexionar sobre el corto plazo, el mediano y el largo plazo, en el cual la bolsa siempre, pese a los acontecimientos geopolíticos, suele traernos recuperaciones y suele traernos luego marcar máximos de toda su historia para seguir. Así que veremos qué es lo que va ocurriendo. Estadísticamente lo tenemos arriba de la mesa. Y volvemos, repito, la próxima semana a tener presentaciones de balances. Arrancamos el día viernes con lo que es un poquito más potente, que son los bancos, o sea, algunas entidades financieras, JP Morgan, Wells Fargo y BlackRock, dejándonos antes de la apertura de los mercados resultados empresariales. Iremos siguiéndolo la semana próxima y compartiendo con ustedes. Es verdad, el día martes, antes de apertura, también presenta PepsiCo, Delta Airlines, Domino's Pizza, también el día jueves, antes de apertura, como pueden ver también, estos activos un poquito menos importantes, quizá no PepsiCo, pero me parece lo más rico un poco en activos, lo vamos a tener, o en datos, va a ser JP Morgan sin dudas y Wells Fargo junto a BlackRock, que nos van a dejar resultados empresariales. Y nos vamos con lo que nos dejó la parte cripto, ¿sí? A nivel semanal, fíjense, tuvimos una semana un poco más floja de Bitcoin, floja en general con las 100 principales criptos al menos de todo el ecosistema. Ethereum también haciéndolo bastante flojo, cayendo casi un 8,25% esta semana. Pero ¿qué nos deja septiembre? ¿Sí? Tuvimos bajistas, tuvimos alcistas, porque está claro, la volatilidad parecería que marca un poco el devenir de la parte cripto sin acordarnos de dónde venimos, las subidas espectaculares que viene teniendo Bitcoin y todo el sistema cripto, sobre todo por esto, que ven en cartera, 30 días de performance, un mes para atrás, Bitcoin subió casi un 15,66%, Ethereum también un 6,77%, Solana 13,49%, etcétera, etcétera. Tuvimos subidas interesantísimas en la parte cripto, sobre todo con una performance que parecería no estar haciendo nada, pero después de correcciones bastante importantes ahora, parecería estar pegando la vuelta. Vamos a ver técnicamente qué es lo que debería ocurrir, sí, sobre todo qué soportes no tendríamos que perder para tener un timing ahora sí un poquito más interesante en Bitcoin después de todo este letargo que parece estar teniendo la principal cripto y todo lo que va siguiendo también las cripto principales. Y algunas noticias importantes, más allá de también hacer un repaso de qué es lo que pasa en octubre, noviembre y diciembre en el ecosistema cripto a nivel histórico y a nivel estadístico, que lo vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué pasó esta semana con la participación de mercado de Binance? Bueno, empezó a alcanzar un mínimo de 4 años en septiembre, con volúmenes comerciales cayendo casi más de un 20% en comparación de mes anterior. Dominio decreciente en el mercado de las criptos, algo que una situación que es un poquito más negativa que positiva. La fuente de esto es Bloomberg, pero así todo, de todas formas, un poco más de pesimismo que en lo personal me gusta, con este precio un poco más estancado de Bitcoin, cada vez menos gente hablando del boom de las cripto y demás, así que me parece que el momento de mercado es muy interesante, ¿sí? Ya pasó el halving, ya pasó un montón de... ya nadie habla del halving, ¿sí? Bueno, creo que es un momento interesante para empezar a mirar un poco más de cerca, sobre todo lo que vaya a pasar con Bitcoin y lo que se puede llegar a venir, porque es verdad, tuvimos un septiembre muy interesante y positivo no lo tenemos acá en pantalla, pero fue positivo, dijimos casi un 35%, tuvimos aproximadamente casi un 15,66% de septiembre, así que no lo tenemos, o que lo tenemos marcado de otra manera acá, pero fíjense que ahora, si nosotros nos vamos un poquito para atrás, ¿qué pasó en los distintos octubres? Bueno, tuvimos subidas, o al menos es estadísticamente junto con febrero uno de los mejores meses para las cripto a nivel histórico, al menos desde 2013, según tenemos estadísticamente en este gráfico. Noviembre y diciembre suelen ser un poco más mixtos, es verdad, nos trae de todo, pero octubre debería ser un buen mes. ¿Sí? Veremos si esto va atado al mercado, porque el mercado, repito, octubre suele ser a veces un mes estadísticamente un poco más flojo en periodos electorales, pero y hay que ver obviamente la correlación que viene teniendo siempre Bitcoin o el mercado cripto con el mercado tradicional, pero así todo, octubre suele ser un mes bastante positivo para las criptos en general, así que vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Y antes de irnos a otra cuestión, vamos a ir de lleno a los gráficos, que para eso venimos, para analizar sobre todo técnicamente lo que va pasando con
Primero el SP500, un SP500 fuertísimo, un SP500 que lo tenemos ahí cerquita de máximos históricos. A ver, denme un segundito, sí. Muy cerquita de máximos históricos de los niveles de los 5.800, 5.828. Hay un pasito, fíjense, que damos el día viernes de volver a atacar máximos y soportes lejos. Es verdad, tenemos primer soporte clave en la media, 5.307, y también el mínimo de agosto, que hoy pasa por los 5.122. Niveles Fibonacci de todo el último tramo, gran tramo alcista, lejos, muy, muy lejos ahí de un timing técnico que es horrible ahora para el SP500, pero un momentum, una fuerza de mercado muy, muy fuerte, valga la redundancia, para el SP500, que niveles Fibonacci de retroceso lo tenemos el 38.2 en 4.940 y los 4.389 para el 61.8. En cuanto a indicadores, todos sobre comprado, sobre todo el oscilador estocástico, que habrá que ver si empieza a pegar también la vuelta, saliendo de niveles de sobrecompra ahí cerquita de 80, MACD dando 20 y el RSI también cerquita de niveles de 70, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que va ocurriendo, pero un SP fuertísimo, vamos a ver cómo abre también el mercado el día de mañana, pero así todo, a un pasito de nuevamente marcar máximos de toda su historia y romper máximos y empezar a estar en subida libre de nuevo. Vamos a ver, una corrección no nos vendría para nada mal, sobre todo entendiendo que octubre suele ser un mes un poquito más flojo como vimos, pero la tendencia manda y la tendencia es totalmente alcista, muy fuerte, y sobre todo lo que va pasando también con otro tipo de índices, por ejemplo el Dow Jones, que también quedó el día viernes a un pasito de marcar nuevos máximos de toda su historia. Venimos de los 42.975, pequeña corrección y ahora sí, ahí nos quedamos a un paso de volver a atacar máximos, no hay resistencias, únicamente nos queda el máximo histórico del Dow Jones, 39.479 puntos, también para lo que tiene que ver con la media de 200 como primer soporte importante, los mínimos crecientes y ya niveles FIBO, como pueden apreciar también lejos, muy muy lejos, en niveles de los 37.559, el 38.2 y sobre todo los 34.103 para el 61.8 de todo el último tramo alcista de todo este gran impulso que ha tenido el Dow Jones desde mínimos de octubre del año 2022, allá cuando rondábamos los 28.000 puntos aproximadamente. Queda lejos, queda realmente lejos esos niveles de soporte. Y en cuanto a indicadores también, fíjense, intentando pegar la vuelta a algunos, sobre todo los osciladores estocásticos, que ya sale de niveles de sobrecompra, dando venta, así que veremos si quizá alguna corrección la podemos llegar a tener esta semana. No parecería el escenario, parecería que vamos de lleno a atacar máximos y a seguir. Veremos si puede otra vez marcar máximos y seguir, empezar a estar otra vez en subida libre el Dow Jones. Principales indicadores también el RSI cerquita de sobrecompra y un MACD dando venta por arriba de cero ya hace bastante, así que el Dow Jones también haciéndolo espectacular, siguiendo un poquito la tónica del SP500, así que en cuanto a índices, la verdad que muy muy fuerte estos dos, y sobre todo la tecnología, vamos a ver la tecnología que también es verdad que quedó un poco más rezagada, quedó un poco más atrás, pero no le falta mucho tampoco. Tenemos una sucesión de máximos decrecientes desde los últimos máximos que había dejado el Nasdaq 100, ¿sí? Ahí cerquita ahí de los niveles de los 20.984 puntos. Máximos decrecientes y veremos si se anima esta semana a quebrar niveles de los 20.550, que fue el máximo que dejó en la sesión del 26 de agosto, ¿sí? Y de ahí, bueno, volver otra vez a atacar máximos porque no queda otra resistencia en el Nasdaq, en el principal índice tecnológico. Soportes importantes en la media, 18.579, y sobre todo el mínimo que también nos dejó en agosto en los 17.364. Después ya lejísimos niveles FIBO, estamos hablando del 38.2 del último tramo alcista, 16.966 y los 14.483 para el Nasdaq 100, que también acá en caso de que venga alguna corrección no pasaría absolutamente nada. Estamos cerquita de máximo, sí, con una bolsa también en cuanto a tecnología muy, pero muy fuerte. Es verdad que acá con zigzags, con un poquito más de volatilidad, pero en caso de romper algún máximo decreciente ya nos acercamos con volatilidad máximos otra vez. Veremos qué es lo que va ocurriendo. Acá sí el estocástico saliendo hace bastante de niveles de sobrecompra en venta. RSI en 59 y un MACD que da venta también por arriba de cero ya hace bastante. Así que también la tecnología haciendo el espectacular. El principal índice de pequeñas y medianas empresas, este sí que le ha costado un poco más, que ha intentado seguir con alguna estructura a nivel técnico que veníamos compartiendo ya hace bastante,
y que es verdad que nos trae alguna otra que la podemos estar apreciando en el gráfico, un triángulo que rompe al alza y que parecería que, al menos en la tesis de quebrar al alza, se podría llegar a dar, triángulo simétrico que veremos si lo termina cumpliendo a nivel técnico, pero sí lo que tenemos ya sin lugar a dudas, indiscutiblemente, es este rectángulo roto al alza con objetivos en los 2413 o triple, casi cuádruple suelo, en el cual, bueno, ahí lo tenemos casi ahí a mitad de cumplir. Casi volvemos a testear la media como soporte, soportazo la media, 86 puntos, y sobre todo mínimos crecientes, particularmente el de abril de este año en 1917, y ya la base del casi triple, cuádruple suelo o rectángulo en los 1643, que todavía mantiene ese objetivo alcista. Y veremos si activa también el triángulo, que tendríamos otro más que se agregaría a un posible objetivo para intentar atacar máximos nuevamente, máximos que están ahí cerquita de niveles de los 2.459 para el Russell 2000, buen índice que con lo que está pasando con el S&P, con el Dow y sobre todo también con el Nasdaq, que es uno de los más rezagados después de este, ¿sí? Después de este, más rezagado forma de decir, ¿sí? Estuvo consolidando para después seguir. Vamos a ver si también es la situación del Russell 2000. Y fíjense el MACD, un MACD dando venta, un RSI en niveles de 55 y un estocástico a mitad de camino, casi que no tenemos el estocástico sobrecompradísimo, ni mucho menos. Fíjense que ya lo tenemos saliéndose bastante de niveles de sobrecompra, casi a mitad de camino en 42 todavía en venta, así que algún indicador acá también un poquito más purgado. Interesante lo del Russell, que al menos el aspecto técnico, mientras mantenga la media de 200 y la sucesión de mínimos crecientes y de máximos crecientes como lo viene teniendo desde la activación de este rectángulo, un claro comportamiento alcista también de este índice. Y nos vamos a China, nos vamos al índice Shanghai, al Shanghai Composite, que también vamos a ver que tuvo una gran reacción en las últimas semanas puntualmente, que parecía, claro, todo lo chino venía cayendo muy fuerte, no era la excepción también este índice, bueno, y ahora empieza a mejorar bastante, ¿sí? Veremos, lógicamente, con todas las resistencias que ahora vamos a ver que tiene también el Shanghai Composite por el camino, si es capaz de mantener un poco esta perspectiva, que claro, no viene de ahora, esta caída, viene desde hace mucho, allá cuando el índice cotizaba 5.171 puntos, estamos hablando desde el año, mediados del año 2015, de ahí no recupera máximos, ¿sí? Así que veremos qué es lo que va ocurriendo, porque ahora, claro, llegado a un soporte que teníamos en marzo del año 2020, pandemia de por medio, ahora intenta recuperar con mucha fuerza y con muchísima volatilidad en las últimas sesiones. Fíjense los triples, la multiplicidad de huecos alcistas, los gaps que deja al alza, que hacen de soporte, rompe alguna resistencia, algunos máximos decrecientes, quiero decir, puntualmente, y con esto veremos si es capaz de mantener la zona del gap alcista en los 3.000 puntos aproximadamente, y niveles de la media de 200 que ahora empieza a curvarse al alza. La media debería empezar a ser un soporte importante en algún retesteo que pueda llegar a tener, luego de correcciones en 2.961 puntos, y algún mínimo, por ejemplo, el de febrero del 2024, 2.636. Tenemos una clara resistencia también en niveles de los 3.418. Veremos si ahora se anima a intentar ir a buscarla, junto con, bueno, otra resistencia también bastante importante, ahí cerquita de los 3.700 puntos, que es resistencia de 2015, de principio del 2021 y fines del 2021 también, como pueden apreciar, que luego de quebrar esa resistencia, bueno, ya nos queda un poquito el camino más despejado para ir a atacar máximos de toda su historia en este índice que hace muchísimo no visita máximos, hace muchísimo China no es un índice que esté liderando los mercados, si al menos sobre todo en el Shanghai Composite, que ahora empieza a mejorar un poquito y que, bueno, al menos esta tónica alcista de que lo vemos reflejado en los rendimientos analizados de este año, parecería empezar a mejorar técnicamente. Veremos si mantiene la media, si es capaz de no cerrar ninguno de estos huecos alcistas y empezar a romper resistencias que tiene muchísimas por el camino. Todos los principales indicadores sobrecompradísimos, el oscilador estocástico, el RSI, sobre todo también un MACD en compra, que veremos si es capaz también de mantener los soportes luego de que vaya purgando alguno de estos, sobre todo el oscilador estocástico, que ya va entrando a niveles de sobrecompra. Y dicho esto, nos vamos un poco a la situación de los commodities, si las materias primas. Arrancamos con el oro. El oro no va a haber mucho para decir de lo que ya venimos diciendo del oro. Un activo que está fuertísimo, activos que están máximos, como lo vamos a ver en un ratito, y que, bueno, viene marcando al menos
máximo de toda la historia, tras máximo de toda la historia, ¿sí? Es decir que no es quizá el momento ahora para poder incorporarse, pese a un leve descanso que está teniendo esta semana. Ahora esperamos que cargue un poquito, vamos a ver que la plata, siempre la plata viene un poquito atrás de lo que va haciendo principalmente el oro, pero bueno, a los 245 estamos viendo el ETF del oro en pantalla, sobre todo también por indicadores, porque le falta o le faltaría también que vaya purgando en algún momento los principales indicadores. Hay cerquita de máximos, como pueden apreciar, de los niveles de aproximadamente 200, bueno, cerramos en 245 a cierre de día viernes. Vamos a ver qué es lo que ocurre, repito, porque la media nos queda bastante cerca de niveles de los 215 dólares y mucho camino para quizá en algún momento intentar algún tipo de descanso. Fíjense niveles Fibonacci en al menos zonas de los 210 dólares y 187 con, a ver cuánto, sí, 187 con 60 centavos de dólar para niveles Fibonacci de todo el último impulso alcista. Así que veremos si es capaz en algún momento de ir a testear estas zonas porque nos queda lejos, inclusive nos queda muy lejos la media ya del oro, que repito es uno de los activos que mejor comportamiento viene teniendo en este 2024 que allá por mayo, ¿sí? Cuando estábamos por esta zona, empezaba a pegar la vuelta para otra vez intentar atacar máximos como ya lo hizo y que lo viene haciendo de una manera espectacular, ¿sí? Máximos de toda su historia, menos para el ETF del oro. Y lo que tiene que ver con principales indicadores sobrecompradísimos, ¿sí? Sobre todo los indicadores estocásticos, que veremos, repito, acá también cuando empieza a pegar la vuelta. Todavía parece que no es el momento. MACD queriendo dar venta y también un RSI cerquita de zona de sobrecompra en 64, así que el oro muy fuerte. Obviamente el timing técnico es malísimo, pero momentum, una fortaleza en el precio muy pero muy fuerte y sin signos al menos de debilitamiento por el momento. Probablemente sea parte de lo que pase con el conflicto bélico y todo el ruido del mercado que hay también en ese sentido. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que va ocurriendo y cuándo empieza también a pegar la vuelta el oro, que por el momento tiene una tendencia bastante positiva y bastante alcista. Y la plata que todavía le queda recorrido, bastante recorrido, muy distinto al oro, para marcar nuevos máximos de toda su historia, pero acá sí es verdad que a nivel técnico, alcanzando los 30,13, ¿sí? En el corto o medio plazo, encontrando al menos alguna resistencia en esas zonas. Sí, es verdad, la media nos marca un claro soporte ahora en los 25,41 y niveles FIBO que ahora lo vamos a correr un poquito para el costado. El 38,2 en 24,68 y 21,34. Acá el problema es que, claro, tenemos muy lejos los soportes actuales, aunque repito acá, este un poquito más atrasado que el oro, si le estaba costando bastante más a la plata, al menos arrimarse al comportamiento que estaba teniendo el oro, pero así todo ahora haciéndolo bastante bien. Repito, acá nos queda bastante, si ahora vamos a intentar poner un gráfico en temporalidad semanal para poder verlo, pero así todo la plata lo sigue haciendo bien. Soporte en la media de corto plazo 25,41 en niveles FIBO que recién pudimos ver en pantalla. Y si nos vamos a gráfico semanal, sí que va seguramente a tardar un poquito, porque suele pasar esto cuando el mercado está abriendo. Si nosotros hacemos estos videos, claro, casi terminando a la tarde del día domingo, pero suele ocurrir porque nos llena de publicidad también Investing. Por el momento lo seguiremos utilizando, si no nos pasaremos a TradingView. Pero bueno, fíjense lo que estamos hablando de la plata, todavía con mucho espacio, mucha resistencia también por quebrar para volver a atacar máximos. Mayo del 2011 en 48,34 y sobre todo también alguna resistencia de principio del 2013 en 34 dólares con 46 centavos. Daría toda la sensación que estamos pegando la vuelta para ir a atacar esos niveles, pero así todo no está tan fuerte como el oro y con mucho espacio también la plata, pese a ir marcando un poquito un panorama también bastante positivo, contagiándose de lo que tiene que ver con la situación del oro. Y nos vamos con el petróleo que tuvo una buena semana, ¿sí? por esta incertidumbre. Todo el tiempo estábamos viendo noticia tras noticia, subidas del petróleo. Bueno, pese a eso y pese a acercarnos también a nivel técnico a la media de 200, a nivel técnico todavía nos falta bastante. ¿Por qué digo esto? Porque si bien, fíjense que tuvimos esta semana alguna subidita, ¿sí? Digo subidita porque, bueno, ya veníamos con algún hueco bajista ahí, que la media sigue siendo una resistencia importante en el petróleo. Estamos hablando de los 80,65 centavos de dólar,
que, bueno, nos deja también un soporte en niveles de los $69, que vamos a ver que es una zona importante también de soporte, que no tendríamos que perder dentro de pronto, porque si ya empezamos a perder esos niveles, se complica, nos acercamos ya a niveles FIBO 61.8 de soportes, de ya todo el tramo alcista desde marzo hasta la fecha, pese a que, repito, acá tenemos en el petróleo una tendencia bajista de medio plazo, que ya viene desde el máximo que marcamos en abril del año 2022. Se mantiene todavía esa tendencia ahí, atención, porque visitamos estas zonas de los $69, que también era un soporte en diciembre del año 2021. No hay que perder niveles Fibonacci que pasan por 63,46. Estamos hablando de niveles FIBO de todo el último gran tramo alcista que tenemos desde marzo hasta máximos, ¿sí? Hablando de los 63,46 centavos de dólar, que es el 61.8. No estamos tan cerca, pero de perderse quizá algunas zonas de los 69 y sobre todo si la media empieza a ser un obstáculo como resistencia y no puede ir rompiendo la media o algún hueco bajista de todos los que tienen, que ya venimos viendo semana tras semana, sobre todo los 87,95, los máximos decrecientes de los $93,72 y el hueco también bajista que había dejado en octubre del año pasado en los $95, probablemente seguiríamos viendo al petróleo Brent con bastante debilidad a nivel técnico, siguiendo una debilidad de medio plazo bajista, que veremos si se prolonga en caso de quebrar niveles FIBO, que marcamos niveles FIBO 61.8, del último gran tramo alcista que tenemos todavía en el gráfico desde marzo del año 2020. Principales indicadores sobrecomprados. Esto es un poco lo que menos me gusta, porque sin quebrar la media, por ejemplo, tenemos al oscilador estocástico entrando a niveles de sobrecompra, el RSI ya por arriba de 50 en 58 y también un MACD por arriba de 0. Así que veremos qué es lo que va ocurriendo también con el petróleo esta semana, sobre todo con cómo puede influir también la situación de conflictos bélicos entre Irán e Israel, que bueno, un poco también trae aparejado la volatilidad en las materias primas. Y dicho esto, nos vamos con Bitcoin antes de analizar algunos activos que también tengo para compartir con ustedes de acciones, sí, que algunas muy interesantes que ya venimos machacando un poco en el canal de lo que puede llegar a ocurrir, sí, pero ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Al menos se las voy a dejar para que puedan ir siguiendo ustedes con cada uno, con su sistema, lógicamente, pero arrancamos primero por un activo que yo creo que no hay que perder nunca de vista, que es Bitcoin, sí, que lo venimos analizando todos los años desde el canal, al menos desde que empezamos con este canal, quiero decir, no, nunca lo perdimos de vista. Y vamos a ver que Bitcoin, bueno, viene con una especie de canal lateral bajista que al menos todavía se anima a mantener sobre todo niveles FIBO de todo el último gran tramo alcista. Venimos teniendo una subida espectacular de Bitcoin hace ya no 1 o 2 semanas o 2 o 3 meses, sino que venimos subiendo bastante fuerte desde hace bastante, ¿sí? Ahí cerquita ahora de los $62.476 y manteniendo sobre todo la zona de la media, ¿sí? Como vamos a ver ahora a continuación. Estamos esperando que se destrabe un poquito el gráfico. Bueno, y viendo, fíjense, desde el mínimo al menos que tuvimos desde noviembre del 2022, tenemos niveles Fibonacci recién en niveles de los $37.000 aproximadamente, 37.838, y el 38.2 que sirvió de apoyo, de un pequeño apoyo para los 51.557. Fíjense, todo este espacio tendríamos todavía, o de posible corrección sin perder esta tendencia alcista que viene teniendo espectacular Bitcoin. Pese a caídas, pese a la volatilidad, al menos por el momento, mantiene niveles FIBO de toda esta gran subida. Máximos decrecientes que, claro, hacen parte de este canal que veremos para dónde termina definiendo. Parecería una gran consolidación para seguir al alza. Veremos, ahí cerquita ya de los de niveles de máximos históricos, $73.000. Y esta semana se animó un poco a apoyarse en la media nuevamente. Veremos si empieza a ser un soporte importante la media, 59.962 y mínimos crecientes, particularmente este mínimo que tenemos en los $49.419, mínimo de agosto también de este año, que habrá que ver si sirve para en algún momento salir de este letargo, de esta consolidación larga que viene teniendo también Bitcoin, pero sin perder soportes claves, al menos por el momento. Veremos para dónde termina definiendo, pero todavía con una tendencia alcista de fondo sin ningún tipo de dudas. Todos los principales indicadores, me gusta esto, bastante purgado, sobre todo el oscilador estocástico ahí cerquita de niveles de sobreventa, RSI arriba de 50 en 52 y un MACD en 90 por arriba de 0, quiero decir, en terreno positivo. Veremos, repito, si es capaz de mantener sobre todo estos niveles de mínimos anteriores
y la media, que ahora debería empezar a ser un soporte más importante y empezar a activar en algún momento movimientos con muchísima más volatilidad de Bitcoin, que, bueno, parecería que inclusive un poquito más rezagado que el S&P, no está siendo un poquito peor que el mercado, pero al menos siguiendo esta clara tendencia alcista que viene teniendo hace ya bastante, hace muchísimo, con este gran tramo alcista que estábamos viendo, al menos en el gráfico. Y nos vamos con Ethereum, ¿sí? Ethereum y Cardano, que también tengo para compartirles. Gracias por estar ahí como siempre del otro lado. Estamos haciendo al menos un pequeño repaso para ver qué es lo que está pasando. Ethereum me gusta un poquito más, aunque es verdad que está un poquito más débil a nivel técnico, pero no pierde soportes a nivel FIBO. ¿Sí? Justamente nos apoyamos ahí hace poquito, hace no mucho, o tuvimos una corrección bastante clara de todo este gran tramo alcista hacia niveles del 61.8 en 2.122 dólares. ¿Sí? Ahora hay que ver qué es lo que ocurre en el presente, ¿sí? Porque tenemos obviamente una clara sucesión de máximos decrecientes para Ethereum y podríamos tener algún doble suelo, ¿sí? Habría que esperar a que rompamos el máximo entre mínimos, estamos hablando aproximadamente de los 2.825 dólares, y la zona de la media que hace de resistencia dinámica, ahí activaríamos un pequeño doble suelo y tendríamos que medir y proyectar este activo en cartera. Veremos si esto ocurre. Ojo con la volatilidad, porque esto puede pasar en un día, si esa es la realidad. Pero bueno, por el momento no está ocurriendo. Tenemos la media como resistencia y mantenemos una clara zona, un soportazo de los 2122, que no lo tiene que perder Ethereum, porque ahí quizá podrían venir las complicaciones a futuro y ver correcciones muchísimo. Acá estamos bastante distinto que Bitcoin, está muy cerquita de máximos históricos, acá no, acá tenemos bastante camino para recorrer todavía, y indicadores acá me gusta un poco más, porque estamos ahí cerquita de pegar la vuelta en algún indicador bastante rápido como el estocástico, que parecería estar animándose ahora a atacar niveles de sobreventa. RSI todavía por debajo de 50 y un MACD que todavía lo tenemos en venta, ¿sí? Fíjense que también lo tenemos en venta por debajo de cero, pero la situación de Ethereum que, repito, acá nos quedamos un poquito a mitad de camino, porque fíjense que el máximo histórico lo tenemos bastante más lejos que lo que podemos nosotros también apreciar en Bitcoin, ¿sí? Acá en Ethereum tenemos bastante espacio hacia niveles de los 4.835 dólares, 4.835 dólares, máximos del año 2021, en noviembre del 2021, que todavía queda bastante espacio para recorrer en caso de que rompa la media y empiece a romper otras resistencias. Por el momento parecería no ser el caso, así que a tener paciencia, pero no dormirse, ¿sí? Sobre todo por la volatilidad que nos trae el mundo cripto y sobre todo las oportunidades que nos puede traer en estos descansos, estas correcciones, si es que en algún momento otra vez vuelve a activarse y vuelve los movimientos ya bastante volátiles y siguiendo la tendencia de fondo alcista, también se sigue manteniendo en Ethereum y también en Bitcoin, sobre todo en Bitcoin, así que vamos a estar un poquito atentos a lo que vaya pasando. Sí, quizá en alguna otra cripto un poquito más débil, por ejemplo Cardano, sí que viendo bastante este letargo también de Bitcoin por acción, le está costando acá bastante, acá ya venimos hace bastante por debajo de la media, como pueden apreciar, y también, sí, ahora como vamos a ver, cuando se extrae un poquito el gráfico, que está bastante trabado, Investing, si no vamos a ver si podemos volver a ver, ahí estamos. Fíjense, desde máximos venimos teniendo una caída bastante fuerte, llegó a cotizar en su momento Cardano 3,24 centavos de dólar por acción, los 1,24 también era una resistente, ahora lo vamos a apreciar un poquito en pantalla, de los 0,81 centavos de dólar por acción, ¿sí? Y la media, repito que la media empieza a ser ahora un soporte que en algún momento tiene que empezar a recuperar, poner una resistencia en un soporte, en los 0,40 centavos de dólar por acción. Había mejorado un poco rompiendo la media en su momento. Si no pierde estos niveles de soporte, estamos hablando de los 0,23 o los que nos va dejando aproximadamente en una pequeña zona en los 0,30 centavos de dólar por acción, pero así todo tenemos que pegar ese pasito de romper la media, que es resistencia en 0,40, y sobre todo en la parte de algún otro indicador que me gusta, estamos ahí cerquita de niveles de sobreventa, pero no mejoramos hasta no quebrar la media o no quebrar la sucesión de máximos decrecientes que viene teniendo en el corto o medio plazo
también Cardano. Así que dicho esto, todavía una tendencia bajista en el corto o medio plazo y bueno, todavía muy, muy lejos de máximos para este activo. Y nos vamos con Nvidia, nos vamos con ya activos del mercado tradicional y nos vamos con, bueno, la líder del sector semiconductores, uno de los motores del mercado y que, bueno, si miramos un gráfico de Nvidia parecido ahí, parecería el Nasdaq, ¿sí? Está haciendo algo muy similar a lo que está haciendo técnicamente el Nasdaq ahí cerquita de máximos, generando una sucesión de máximos decreciendo, a ir viendo un poco cuando se vaya cargando el gráfico, cerquita ahí de niveles de, repito, de máximos de toda su historia, en los 141 centavos de dólar. Venimos desde ahí marcando una consolidación, ¿sí? Un pequeño descanso, ¿sí? En toda esta gran subida que viene teniendo previamente. También Nvidia, todo este sector en general, sí, la verdad que lo hizo bastante, bastante bien. Todo el mercado, todo el sector de semiconductores, pero bueno, así todo, veremos si es capaz de superar esta pequeña directriz y seguir al alza. El timing técnico acá no me gusta tanto, ¿sí? Es un claro mantener para quien tenga el activo en cartera, sobre todo porque no perdimos niveles FIBO de todo este tramo alcista, no perdimos la media, que pasa hoy por niveles de los 97,94 centavos de dólar por acción, y veremos si ahora es capaz de quebrar para seguir. ¿Sí? El timing técnico tampoco es tan malo, ¿sí? Pese a estar cerca de máximos, porque tenemos ahí cerquita, o no tan lejos, la media. Si la media es un claro soporte ahora en el corto plazo, aunque niveles Fibonacci ya quedan, fíjense, lejísimos del precio actual. Lo vamos a estar apreciando, bueno, está trabadísimo Investing, así que vamos a hacer el esfuerzo ya casi terminando con el video de la semana. Si no, a ver, den un segundito, vamos a volver a cargar, den un segundito, vamos a poner pausa al video. Y seguimos por acá, nos movimos de gráficos, ¿sí? Porque no había forma de que funcione Investing. Así que bueno, probaremos ahora sí para ir casi terminando con TradingView. Y seguíamos con Nvidia, que decíamos que teníamos una sucesión de máximos decrecientes. Ahora intentando, si Nvidia nuevamente atacar los 131 dólares o máximos decrecientes para volver otra vez al máximo de toda su historia. Sí, es verdad que no nos queda tan lejos, es verdad, la media de 200 en niveles de los 98,77 centavos de dólar. Claro soporte dinámico del precio. Lo que sí, niveles FIBO ya en 61,15 de todo el último gran tramo alcista de este hombro, cabeza hombro invertido que nos dejaba ya hace bastante Nvidia, pero bueno, todavía haciéndolo muy bien, pegando ese pequeño descanso en forma de consolidación muy, muy similar, como decíamos hace un ratito, al Nasdaq 100, pero con una fuerza y una tendencia espectacular. El timing no es el mejor, pero es un claro mantener para quien lo tenga en cartera. Y yéndonos con Microsoft, otro activo que este es un poquito más duditativo en lo personal porque podría estar generándonos, ahora vamos a ver, un hombro, cabeza, hombro en formación, si figura de cambio de tendencia, que veremos si es capaz de activarla. Todavía no lo tenemos en pantalla, pero repito que lo podríamos llegar a tener en formación, ahí cerquita de máximo sobre todo. Tendencia espectacular la de Microsoft. Ahora sí, con un gran descanso, después de haber llegado a alcanzar máximos cercano a los 469 dólares, ¿sí? Y lo que tiene que ver ahora con esto que decíamos de estar posiblemente generando un hombro, cabeza, hombro, que habrá que ver si es capaz de activarlo en algún momento. Podríamos tener una neckline cercana, una base de cuello a los niveles de los 384 centavos de dólar. Veremos si es capaz de formar un poquito mejor este hombro derecho y rompiendo la media, sí, romper algún mínimo relevante, sobre todo niveles, repito, de los 384, 382 dólares, para quizá ahí sí tener algún tipo de caída un poquito más fuerte. Repito, un hombro, cabeza, hombro invertido que habría que después medir y proyectar hacia dónde nos podría llegar a llevar como objetivo mínimo, quizá a algún nivel Fibonacci de retroceso proporcional, que sería muy interesante en caso de tener esa corrección, porque no perderíamos la tendencia de fondo, seguiríamos alcistas con una corrección un poquito más profunda hacia niveles de los 318 dólares, siempre y cuando nos detengamos ahí y después generemos algún suelo para seguir. Pero por el momento, sí, esto podría no llegar a activarse, podría no llegar a darse, no la tenemos activada esta figura, pero al menos a nivel gráfico nos da algún parámetro de que lo podríamos tener en pantalla si logra, repito, romper la neckline y activarnos de una manera un poquito más clara el hombro, cabeza, hombro. En todo caso, consolidación, no pierde la media ni mínimos crecientes y niveles vivos, sobre todo la zona de los 371 dólares con 33 centavos y los 310,94, que es el 61,8 de todo este gran tramo alcista que viene teniendo también Microsoft, que lo está haciendo espectacular,
pese a este pequeño descanso ahí, a la posible formación de un hombro cabeza a hombro. Vamos a ver qué es lo que ocurre en un futuro. Por el momento no lo tenemos. Y nos vamos con Johnson Johnson también un activo un poquito más defensivo del sector de consumo defensivo que sector salud, que lo viene haciendo bastante flojo, pero por otro lado que me gusta lo que está haciendo, porque es verdad que si bien no se anima a romper al menos esta clara directriz bajista que tenemos, a menos de corto plazo, fíjense que nos frenamos en esos niveles, pero que justo después de frenarnos, al menos no perdemos la media nuevamente como un claro soporte dinámico en el precio, que ya lo tenemos por debajo, ya es un soporte en los 155,72 y en el primer nivel FIBO en los 142,12, 19, perdón, fíjense que de todo este gran tramo alcista tuvimos correcciones hacia toda esta zona del 38,2, muy interesante, sí, zona de posible incorporación que mientras no la pierda, sí, es un activo bastante interesante para quien quiera incorporarlo en cartera, sí. Bueno, esto obviamente sigue y rompe nuevamente algún máximo decreciente como el que dejó en los $168,76, máximo de septiembre de este año, y también alguna resistencia de los máximos decrecientes que viene dejando a mediados del 2022 y también, fines del 2022 y mediados del 2023, el cual no se animó a romper para seguir, pero parecería un pequeño gran descanso para después probablemente seguir una tendencia muy fuerte y muy alcista que viene teniendo a lo largo de todos los años, ¿sí? Repito, un sector defensivo que hace muchísimo no vuelve otra vez a atacar máximos y tenemos una gran consolidación en, repito, un activo fuerte, alcista y que quizás si rompe de una manera clara el último máximo decreciente, también se podría poner muy interesante. La otra que tengo para compartir con ustedes es, bueno, claramente la que venimos repitiendo semana tras semana, estamos hablando de Disney, que es verdad, no mejora todavía su comportamiento relativo de corto plazo. 201,40 es el máximo de toda su historia de marzo del 2021 y de ahí caída espectacular de Disney. Tenemos una clara directriz bajista ahí cercana a los 113,95. Veremos si es capaz de cerrar algún gap bajista como el que dejó en los 113 aproximadamente con 25 centavos de dólar. Estamos hablando de una resistencia de un gap bajista de mayo del 2024 y sobre todo lo que está pasando ahora, porque esta semana es verdad que va marcando máximos y mínimos crecientes que, bueno, lamentablemente al menos mantiene estos mínimos crecientes, pero intentamos atacar la media que le está costando como obstáculo. Es una resistencia a quebrar la media de 200, al menos en el corto plazo, para empezar a mejorar. Todavía no existe esa mejoría, pero atención, si en las próximas semanas, próximas ruedas, nos animamos a la media y sobre todo si nos animamos a los máximos decrecientes anteriores, 103,70, el máximo que teníamos en junio de este año, y el gap bajista en los 113,68, porque ahí empezaría a mejorar Disney de a poquito y empezaría así a animársele a cerrar un hueco bajista y sobre todo a romper directriz para empezar a mejorar, ¿sí? Un camino que, bueno, viene bastante flojo para Disney, que al menos se le animó a la media de 200 esta semana, que pasó sin éxito por el momento. Veremos qué es lo que va ocurriendo en las semanas próximas, pero interesante podría ser al menos el timing técnico que tendría este activo de romper la media y animársele a ese gap bajista que vemos en pantalla. Algo similar con Nike, algo similar también con Nike, fíjense, clara directriz bajista desde máximos. No visitamos máximos acá también del 2021, de noviembre del 2021, y la media acá sí actuando como una clara resistencia en el precio, dejando inclusive un gap esta semana, un hueco bajista que no me gustó, pese a haber dejado un hueco alcista. También con muchísima volatilidad esta semana Nike, ¿sí? Fíjense, habíamos dejado un hueco alcista y después de rechazar la media nuevamente, que es resistencia, en los 89,33, o el máximo que también dejamos en la rueda del 26 de septiembre en niveles de los 90,67, doble resistencia que hay que quebrar en el corto plazo para que empiece a mejorar la perspectiva a nivel técnico de Nike, a no dormirse igualmente, porque de romper estos niveles nos quería algún máximo en este hueco bajista también que lo ubicamos ahí cerquita de los 98,93 centavos de dólar, hueco bajista que de superarse ya empezaría al menos a tener la media de 200 como soporte, cerrar a otro gap como el de los 93,69 y arrimársele al menos a esta directriz bajista que viene de máximos ahí cerquita de algún máximo decreciente de los 121 dólares o los 125,47 que todavía le quedan muchísimos obstáculos. Por algo se empieza, debería empezar por la media de 200 y atacar algún máximo cerquita del gap que dejó unos 93 dólares con 53 centavos. Veremos qué es lo que va ocurriendo para Nike, pero otro activo a no perder de vista con un timing técnico que de quebrar la media y de mantenerlo al menos algunas semanas,
empezaría a mejorar su comportamiento a nivel técnico, como ya lo está haciendo este activo, ¿sí? que es PayPal Holdings, que lo empieza a hacer bien ahora. ¿Sí? Habrá que ver si es capaz de mantener esto con todas las resistencias, con todos los huecos bajistas, sobre todo el que ya tenemos lejísimos ahí a principios del 2022 en $168.22. Lejos, muy lejos máximos, 308,87, pero que empieza a hacer los deberes, tenemos un triple suelo activado por análisis técnico, todavía sin cumplir el objetivo de los 87,49, y lo más importante, va empezando a marcar una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Importante no perder niveles FIBO de este último pequeño tramo alcista, y la media de 200 que empieza a actuar como soporte en los 65,98, el suelo del triple, la base del suelo en los 57,22, podría ser un stop loss interesantísimo de corto plazo, y repito que de ir superando algún máximo como el que dejó los 80,50, bueno, mucha resistencia por quebrar por el camino, al menos hasta intentar atacar máximos, pero repito, acá sí, por algo se empieza. PayPal un poquito mejor y un poco más fuerte, habrá que ver si es capaz de mantener esa sucesión de máximos y mínimos crecientes. Y otra más, antes de cerrar, después nos vamos con algunas chinas, muy, pero muy interesante, este activo que les voy a compartir. Posible hombro, cabeza, hombro invertido de Tesla a activarse. Vamos a ver qué es lo que va pasando la próxima semana, porque acá fíjense que lo tenemos un poquito, a ver, no digo bastante claro, pero tenemos una neckline que en caso de quebrar los $270 aproximadamente y mantener la media de 200 y mínimos crecientes, podríamos tener ¿sí? un hombro, cabeza, hombro invertido en Tesla, ¿sí? que de activarse nos podría dar una proyección espectacular a nivel técnico. No quería hacer eso, quería hacer esto, ¿sí? En caso de quebrar la neckline, ¿sí? visitaríamos máximos y obviamente nos iríamos bastante más lejos. $517 con 90 centavos en caso del quiebre de la neckline. Las próximas ruedas, las próximas semanas, veremos si esto es capaz de darse. Patrón en formación, patrón que no está activado, pero que nos habla al menos un cambio de tendencia de toda esta tendencia bajista, que al menos si vuelve otra vez a dar un patrón como este, bueno, podría salir de todo este letargo que viene teniendo Tesla con volatilidad, con muchísima volatilidad, desde sus máximos. No visita máximos desde noviembre del 2021 tampoco Tesla, máximos decrecientes que tiene que ir superando a poquito. Por algo se empiece y, ¿por qué no? Empezar por esta figura que, en caso de que la active, este hombro, cabeza, hombro invertido, patrón técnico que podría activarse al alza ahí, bueno, darnos un recorrido muy, pero muy interesante con objetivo de mínima, repito, las $516, $517 por acción. Vamos a ver qué es lo que ocurre y si es capaz de activarlo. No está activado, pero ahí lo dejo para quien quiera seguirlo y para también quien lo quiera ir evaluando. Y nos vamos con Tencent, con un activo al menos interesante también de lo que tiene que ver con la bolsa china, que este está claro que, a ver, no es el mejor timing técnico, pero acá también empezó a pegar la vuelta también Tencent Holdings, que rompía una clara directriz en abril de este año, y desde ahí empezó a marcar máximos y mínimos crecientes con una fuerza espectacular. Nos queda espacio hasta los $693, máximo de febrero del 2021, y ahora sí, en una tendencia al menos de corto o medio plazo alcista, siempre y cuando mantenga la media ascendente, que hoy pasa por los $355, 348 mínimo de agosto del 2024, y bueno, la base de este pequeño suelo en los 261,80 centavos de dólar para Tencent Holdings, que lo viene haciendo espectacular. Empieza a revertir algunos activos chinos como este, y lo más importante a futuro es que, pese a que ahora sí se está animando a cerrar, por ejemplo, el hueco bajista de julio del 2021, precisamente nos frenamos ahí, podría ir a atacar la sucesión de máximos decrecientes y ya ir derecho a los $693. Repito, acá no tenemos un timing técnico espectacular, pero la verdad que reaccionando bastante bien Tencent. Y nos vamos con Alibaba, otro activo que, claro, como empezó a recuperar toda la bolsa china, este lo empezó a hacer bastante bien también en las últimas semanas, rompiendo directriz, sí, quebrando la media y sobre todo la media ahora sí girándose al alza. Es verdad, nos va dejando algunos huecos alcistas que no debería quebrar. Por ejemplo, si vamos a marcarlo bien en el gráfico, está claro que de urgencia tuvimos que usar TradingView, que lo vamos a quizá empezar a utilizar ahora por lo mal que anda Investing cuando queremos analizar, así que vamos a, me parece, a pasar al menos temporariamente a TradingView, pero importante el Alibaba que ahora con esta última subida no vaya perdiendo soportes de mínimos crecientes ni la media, y sobre todo a niveles FIBO, 79,23 centavos de dólar por acción.
Primer claro soporte, nos frenamos justo, inclusive en la resistencia de enero del 2023, cerquita de los 117,26. Resistencias nos quedan muchísimas, sobre todo el hueco bajista que dejó en noviembre del 2021 en los 157 dólares con 32 centavos. Lejos, acá sí, muy lejos de los 311 dólares, que era o es el máximo de toda su historia, de lo que cotizaba ya por noviembre del 2020 y recién ahora, parecería estar pegando la vuelta. Alibaba, timing técnico no es malo, pero habrá que ver que sea capaz de mantener, de no cerrar los huecos alcistas y sobre todo mantener la media futuro en alguna corrección para este activo que sí, ahora ya la perspectiva va cambiando bastante clara. Y JD.com, otro activo chino, fíjense, muy similares en cuanto a la estructura y a timing técnico que van teniendo la gran mayoría. 101,37 máximo de toda su historia en febrero del 2021, máximos y mínimos decrecientes desde ahí, muchísima resistencia por el camino, pero acá también en algún lugar tiene que pegar la vuelta, y claro, este también va dejando doble hueco alcista, la media como soporte ahora en los 29,11, importantísimo no perder esta zona, ni los 30,56, que son niveles FIBO 61.8 del último tramo alcista que va construyendo de a poquito, con estos máximos y mínimos crecientes en el corto plazo, de un mediano largo plazo, de un activo que, bueno, estuvo muy golpeado desde sus máximos del 2021, de febrero del 2021, y que ahora parecería estar empezando a pegar la vuelta, como ya lo había hecho en abril del 2019, bueno, ahora parecería otra vez estar dando esa reversión al alza para mientras al menos mantenga soportes y mantenga los gaps que va dejando al alza, empezar a cambiar un poco la historia, la perspectiva a nivel técnico de corto plazo, también para JD.com. Así que bueno, quería traerlos estos tres activos chinos junto a el posible hombro cabeza hombro invertido también de Tesla, el hombro cabeza hombro que podría llegar a tener Microsoft en caso de activar. Y sobre todo, bueno, ya vamos cerrando con la frase, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí del otro lado, como cada una de las semanas, como cada uno de los meses, ¿sí? A los que están ahí desde hace 4 años, a los que recién se van sumando y a los que están también en Telegram compartiendo conmigo también, muy agradecido a ustedes. El mercado lo hacemos entre todos, así que, repito, gracias por compartir conmigo todos los días y todas las semanas, a los que pueden estar también las semanas. Y nos vamos también con esta gran frase a nivel bursátil de John Neff, que nos dice que haz lo que es inteligente, no lo que es popular. No siempre es fácil hacer lo que no es popular, pero siempre es ahí donde se gana el dinero. Compra acciones mal vistas a los ojos de los inversores descuidados y espera hasta que su valor real sea reconocido. No hay que comprar lo que está en un boom, lo que está en máximo, sino que lo que empieza a revertirse y después ir siguiendo las tendencias de una manera tranquila, no por operar más, vamos a ganar más, sino que lo tenemos que hacer con criterio, con un sistema de inversión claro, que ya lo tengamos definidos. Si no lo tenemos que poner a trabajar en estudiar para crear un sistema consistente y de ahí ir siguiendo tranquilos la bolsa, día tras día, mes tras mes y año tras año, como al menos intentamos también compartir con ustedes de este espacio, de dar algunas herramientas y algunas ideas para complementar lo que ustedes ya puedan llegar a tener del otro lado. Así que dicho esto, gracias por haber estado ahí del otro lado. Vamos compartiendo en la semana seguramente por grupo de Telegram qué es lo que nos va dejando también arranques de octubre y nos vamos encontrando la próxima semana en un nuevo video de análisis de mercados internacionales para compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos vamos hablando. Chau.